Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica de Analectas de Confucio, capítulo 2. El maestro dijo: quien gobierna mediante la virtud es como la estrella polar, que permanece fija en su casa mientras las demás estrellas giran respetuosamente alrededor de ella. Gobernar con la virtud es lo que te dota de firmeza y estabilidad. Lo que desconozco es en qué se diferencia la virtud de Confucio a la virtud de Lao Tse. El maestro dijo: los 300 poemas se resumen en una sola frase: no pienses mal. Da igual que no comprendamos la parábola, da igual que no sepamos qué es lo que hay que hacer en el mejor de los casos, dan igual nuestros prejuicios. El mensaje sustancial de la sabiduría cósmica es que no pienses mal. El maestro dijo: manejado por maniobras políticas y contenido con castigos, la gente se vuelve astuta y pierde la vergüenza. Conducidos por la virtud y moderados por los ritos, desarrollan el sentido de la vergüenza y de la participación. La vergüenza es un gesto autorreflexivo. Nadie puede negarse a su propia incomodidad. El gobierno y el castigo fuerza a la gente a ingeniárselas para hacer todo lo posible para evitarlo, para asegurarse su propia seguridad, estabilidad y sentirse más seguros. Si en cambio los conducimos por la virtud, por aquello que alabamos, el ideal de comportamiento, y a la vez los moderamos por los ritos, la liturgia, provocaremos intencionadamente que surja la vergüenza y que, de no querer sufrirla, no tengan más remedio que participar. El maestro dijo: a los 15 años me dediqué a aprender, a los 30 me establecí, a los 40 no tenía dudas, a los 50 conocí la voluntad del cielo, a los 60 mi oído estaba sintonizado, a los 70 sigo todos los deseos de mi corazón sin quebrantar ninguna ley. Vemos aquí otra vez diferencias con el Tao. Allí no se promovía el estudio, no había estructuras firmes, no había un modelo a seguir, no había un ejemplo ideal. Todo lo contrario de lo que nos dicta supuestamente Confucio. Aprende primero, asegura tu estabilidad segundo, doctórate después, confirma, luego atiende y, en último lugar, desea únicamente aquello que te puedas llegar a permitir. El señor Mengyi preguntó sobre la piedad filial. El maestro respondió: no desobedezcas nunca. La piedad del hijo es obediencia incuestionable, sumisión, aceptación total, renuncia a la discrepancia. Me suena, no me gusta. Cuando Fan Chi estaba conduciendo su carro, el maestro le dijo: Mengyi me preguntó sobre la piedad filial y yo le respondí: no desobedezcas nunca. Fan Chi preguntó: ¿y esto qué significa? El maestro respondió: cuando tus padres están vivos, sírveles de acuerdo con los ritos. Cuando mueran, entiérralos y celebra sacrificios de acuerdo con los ritos. Los ritos gobiernan al hombre. La costumbre es superior al individuo. ¿Esto quién lo ha decidido así? Me resulta incluso un poco comprometido el tener que recordar que este canal es un canal agnóstico que va a la busca de un ser creador de todas las cosas, a la búsqueda de Dios, para resumir. No quisiera precipitarme, pero ¿dónde está Dios en el pensamiento de Confucio? De momento lo que más le importa es el gobierno de las gentes. ¿Cuál es la piedad de un hijo? No desobedecer nunca, jamás. No hay excepción. Esto lo conocemos, en la Biblia tampoco. Cuando digo Biblia, digo todo creyente de Yahvé en cualquiera de sus formas. ¿Qué significa no desobedecer en el confucianismo? Seguir los preceptos de las costumbres para hacer aquello que debes hacer para con tus padres, que no es otra cosa que obedecerles. Y cuando mueran, sigue obedeciendo al rito. Creo comprender entonces que la virtud podría ser aquello tan conocido de no desviarse ni a izquierda ni a derecha de esas convenciones. El señor Mengwu preguntó sobre la piedad filial. El maestro respondió: la única ocasión en que un hijo consciente de su deber hace que sus padres se preocupen es cuando está enfermo. El hijo consciente de su deber es un hijo virtuoso, ideal, obediente, lo que es lo mismo, sumiso, posiblemente sacrificado. Ziyu preguntó sobre la piedad filial. El maestro respondió: se piensa que son hijos obedientes los que alimentan a sus padres, pero también alimentan a sus perros y caballos. A menos que haya respeto, ¿dónde está la diferencia? El buen hijo no es únicamente el que cuida de ti, sino el que te sirve, el que te obedece.
Cixia preguntó sobre la piedad filial. El maestro respondió: lo que importa es la actitud. Si los jóvenes prestan simplemente sus servicios cuando hay trabajo por hacer, o dejan que sus mayores beban y coman cuando hay vino y comida, ¿acaso podría considerarse esto como piedad filial? El hijo no debe hacer únicamente cuando cree que hay cosas por hacer. Siempre hay algo que hacer. El hijo es un siervo. Recordemos que en el primer capítulo nos habla del paralelismo de crear siervos en la familia para que luego estos se comporten como siervos para con el gobierno. El maestro dijo: puedo conversar todo el día con Yang Hui y nunca está en desacuerdo, así que parece torpe. Observadlo, sin embargo, cuando está solo. Sus acciones reflejan plenamente lo que ha aprendido. Oh no, Hui no es torpe. Otro gran ejemplo que nos diferencia al taoísmo del confucianismo y que en cambio nos lo acerca con nuestro apreciado Yahvé. Para Confucio es una virtud que estés de acuerdo con todo lo que él te diga. Para quien observe esta situación puede parecer torpe. En cambio, cuando se observa el resultado de esta sumisión, se revela su obediencia ciega. Oh no, Hui no es torpe, Hui nos gusta, Hui nos interesa. El maestro dijo: averigua las razones de un hombre para actuar, observa cómo actúa y examina en qué encuentra la paz. ¿Hay algo más que nos pudiera ocultar? Para tratar de comprender qué dice este versículo, creo que lo más efectivo es abordarlo desde el final, desde la pregunta: ¿qué es lo que nos pueden ocultar? ¿Qué es lo que oculta un hombre? Porque aquello que oculta es lo que le interesa a Confucio. Cuando un hombre no tiene nada que ocultar, es un hombre transparente, es un hombre al que se le lee perfectamente, es un hombre sin interior expuesto. Averigua entonces todo lo que le concierna a un hombre. ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que le da seguridad, estabilidad, lo que le relaja? Una vez lo sepas todo de un hombre, este estará indefenso ante ti, sobre todo si ese hombre no sabe qué ocultas tú. El maestro dijo: quien revisando lo viejo conoce lo nuevo es apto para ser un maestro. Confucio opta por el conocimiento para llegar a ser un sabio, en su caso un maestro. Para Lao Tse, sabio únicamente es aquel que sabe la verdad, y la verdad es simple, aunque a la vez compleja, porque es infinita. La verdad es Tao, es todo y es nada. Podríamos decir a estas alturas que para uno el camino a la sabiduría es la conexión con la esencia, desde el instinto, desde la aceptación honesta de lo que uno es. Para Confucio, en cambio, es todo lo contrario, es el cultivo de la sabiduría, del conocimiento. Cuanto más sabes, más puedes enseñar. Recordemos que para Lao Tse saber es una pérdida de tiempo. No se puede saber todo, por lo tanto lo que sepas solo es una ínfima parte, ni siquiera una realidad. El maestro dijo: un caballero no es una vasija. Un versículo difícil de interpretar, sobre todo cuando lo que tenemos aquí es la recopilación de textos sueltos. No existe una coherencia desde el primer versículo hasta el último. Es un collage. Para poder facilitar su comprensión me he ido a otra versión y dice: Confucio dijo: el hombre superior no es una herramienta. Sigue siendo igual de difícil de interpretar desde un punto de vista objetivo. ¿Qué es un hombre superior? ¿Qué tipo de herramienta? Confiaré en que nos dé alguna pista más algún versículo sucesivo. Zigong preguntó qué era ser un verdadero caballero. El maestro respondió: es quien solo predica lo que practica. Bueno, al menos ya hemos aclarado una parte. El caballero o el hombre superior es aquel que hace lo que dice que hace. En resumen, el coherente. Aquí no es que quiera entrar en si estoy más o menos de acuerdo con esta definición de hombre superior o caballero, sino que no siempre aquel que hace lo que dice que va a hacer resulta digno de admiración. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de actos absurdos, peligrosos, incluso irracionales, reprobables también, de individuos que son capaces de contradecirse a sí mismos, de aquellos que se toman sus propias palabras como una sentencia, un juramento, algo imposible de desobedecer, un compromiso? Para mí en este caso estoy más de acuerdo con Lao Tse, el caballero, el maestro, el virtuoso, el hombre superior. Es aquel que hace y actúa conforme al Tao.
El maestro dijo: el caballero considera el todo en lugar de las partes, el hombre común considera las partes en lugar del todo. El caballero, el hombre superior, analiza todo cuanto puede. El común, el inferior, el básico, solo ve aquello que tiene frente a sus narices, es incapaz de analizar el conjunto. El maestro dijo: estudiar sin pensar es inútil, pensar sin estudiar es peligroso. Y aquí sí que no puedo estar en más desacuerdo por mi propia naturaleza. Estudiar es un acto que implica reconocer una sabiduría externa. Estoy de acuerdo que aunque estudiemos algo, es bueno pensarlo, reflexionarlo. En lo que no estoy de acuerdo es que pensar sin estudios sea peligroso. Pensar es un acto individual reflexivo. Creer que el ignorante no puede pensar o que su pensamiento es menos correcto que el razonamiento del erudito es asumir que el que más conoce acierta más que tú. Yo estoy más de acuerdo con Lao Tse. El único conocimiento válido, verdadero, irrebatible, no tiene nada que ver con el conocimiento, ni con la ética, ni con la moral, sino con la verdad, el bien, el Tao. La verdad no es aquello que se demuestra como cierto, sino lo que es cierto. El maestro dijo: abordar una cuestión por el lado equivocado es sin duda dañino. ¿Es posible? Ahora, ¿cuál es el lado correcto? ¿Cuál es el lado equivocado? Yo estaría más conforme si nos dijera que para abordar una cuestión hay que abordarla por todos los lados posibles y que depende de la cantidad de lados, casi que sería más aconsejable no abordarlo, no hacer nada. El maestro dijo: Zilú, te voy a enseñar qué es el conocimiento. Estar al tanto de lo que sabes y de lo que no sabes, eso es ciertamente conocer. Pues vamos a ver, el conocimiento para Confucio es saber qué es lo que sabes y saber cuánto no sabes. Bien, y ahora volvemos otra vez al Tao. Es que me veo en la obligación de comparar porque estos dos pensamientos, estas dos corrientes, son prácticamente contemporáneas. Fijaos la diferencia. Para Lao Tse, el conocimiento puede significar más o menos lo mismo, datos. Lo que no es igual es su importancia. ¿Por qué? Porque los datos son infinitos, interminables. Luego, ¿de qué nos sirve conocer una parte del todo, del infinito? ¿Es más sabio el que sabe 2 millones de datos que el que conoce 1.700.000? ¿En qué escala? ¿En el infinito? Si fuese un universo finito, podría estar de acuerdo con lo que dice Confucio. Si el universo solo constara de X datos, pongamos 3. Evidentemente sería más sabio el que sabe 3 que el que sabe 1 o 0. Pero en el infinito es tan sabio el que sabe 1 o 1.000.000. Cizán estaba estudiando con la esperanza de asegurarse un puesto de funcionario. El maestro dijo: recoge mucha información, deja de lado lo que sea dudoso, repite con cautela el resto, entonces rara vez te equivocarás. Haz muchas observaciones, deja de lado lo que sea sospechoso y pon en práctica con cautela el resto, entonces tendrás pocas ocasiones de lamentarte. Con pocos errores en lo que dices y pocos lamentos en lo que haces, tu carrera está hecha. Un versículo un poco chocante. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está contando? Sabemos que Confucio es un hombre de gobierno. ¿Quiénes son los otros maestros? Hombres de gobierno también. Y aquí un aspirante, alguien que viene a pedir consejo de cómo conseguir un puesto. Esto que tiene que ver con la creación del universo, con quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy a ir cuando me muera, si es que me muero. Debemos comprender esta enseñanza como algo con lo que comparar un pensamiento existencial. ¿O simplemente podríamos traducirlo a nuestro día como aquel aspirante a puesto de funcionario al que le podemos aconsejar: ten cuidado que si es tipo test, contesta solo las que sepas porque las demás te restan? El duque ahí preguntó: ¿qué debo hacer para ganarme el corazón de la gente? Confucio respondió: eleva a las personas honradas y colócalas por encima de las no honradas y ganarás el corazón de la gente. Si elevas a las personas no honradas y las sitúas por encima de las honradas, el pueblo te negará su apoyo. Pensando en voz alta, os tengo que reconocer que empiezo ya a estar un poco mosqueado con el confucianismo. ¿Esto qué es?
consejos de gobierno, tácticas de condicionamiento. No juzgo si la intención es mejor o peor que otra, si es buena, si es mala. No es este mi propósito. El único valor que veo en este versículo es que Confucio ya decía hace más de 3000 años, o 2000, da igual, que para el buen gobierno hay que poner a gente honrada. Bueno, pues estamos en 2022 y parece que nadie le ha hecho caso todavía. Así que ¿de qué me sirve saber la opinión de Confucio? Además es igual que la que tengo yo. En esto no se puede estar en desacuerdo. Ni siquiera los no honrados te reconocerán que han puesto en un lugar de responsabilidad a un mangante. El señor Jikang preguntó qué puedo hacer para que el pueblo sea respetuoso, leal y aplicado. El maestro respondió: acércate a él con dignidad y éste será respetuoso. Sé tú mismo un buen hijo y un padre bondadoso y el pueblo será leal. Eleva a los buenos y entrena a los incompetentes y todos cumplirán su deber con celo. Bueno, pues de nuevo, consejos de gestión de gobierno. Alguien preguntó a Confucio: maestro, ¿por qué no participas en el gobierno? El maestro respondió: en los documentos se dice, limítate a cultivar la piedad filial y sé bondadoso con tus hermanos, y ya estarás contribuyendo a la organización política. Esa es también una forma de acción política. No es necesario participar forzosamente en el gobierno. Otra más, el gobierno no es otra cosa que una parte de la civilización. Actúa correctamente conforme a la norma y ya estarás contribuyendo a esa buena civilización. Maestro, ¿cuánto sabes? Tú sí que servirías para presidente. El maestro dijo: si no se puede confiar en un hombre, no sabría qué hacer con él. ¿Cómo podrías tirar de un carro que no tuviera yunta o que no tuviera yugo? Bueno, si un hombre no es confiable, pues no puedes confiar en él. Para Confucio este es inservible. ¿Qué hace con él? No lo sabemos. ¿Qué haría Lao Tse? Aceptarle, comprenderle, atender el qué es lo que le hace no ser confiable, dónde se encuentra su distorsión con la conexión con el Tao. Si está a su alcance, mostrársela. Y si no, confiar en que todo se mueve, todo retorna, todo pasa por casi todo lugar. Saber que a veces no hacer nada es hacer. Zizang preguntó: ¿podemos conocer el futuro de 10 generaciones? El maestro respondió: la dinastía Yin tomó ritos de la dinastía Xia. Podemos saber lo que se eliminó y lo que se añadió. La dinastía Zhou tomó ritos de la dinastía Yin. Podemos saber lo que se eliminó y lo que se añadió. Si la dinastía Zhou tiene sucesores, podremos saber cómo será, incluso después de 100 generaciones. Se puede conocer el futuro a través del conocimiento. ¿Qué conocimiento? El actual. ¿Cuál es el actual? Es la suma de todo conocimiento pasado. Con todos esos datos se puede predecir el futuro. Eso es lo que opina Confucio. Lo que opinaba Lao Tse es todo lo contrario. Se puede conocer el futuro de 10 generaciones y creo que Lao Tse podría responder algo como: ¿para qué? ¿Vas a llegar tú a vivir esas 10 generaciones? Vive la tuya. Ama tu momento. El maestro dijo: venerar a dioses que no son vuestros es servilismo. No actuar cuando lo exige la justicia es cobardía. ¿Qué dioses son o no son vuestros? Pues aquellos que dicen otros que son o no son. ¿Cuál es la justicia esta que exige qué? Creo que se refiere a la justicia del hombre, a la justicia estatal. No. Cobardía es no actuar conforme a la verdad, no a la verdad aceptada, sino a la única verdad, porque la verdad es eso, única. Y la verdad es que no sé cuánto más soportaré este texto vacío de reflexión existencial. De momento, hasta el próximo llegaré. Así que hasta entonces, un saludo.